Para mí es un placer que hayas aceptado la invitación para estar un ratito con nosotros y hablar sobre sobrecarga laboral y la microbiota intestinal, los efectos que puede tener. María José, para quien no lo sepa, que muchos de nuestros asistentes, a los cuales aprovecho para saludar y para agradecer que hayan decidido pasar un ratito con nosotros, pues hay muchos de ellos que me consta que ya la conocen, pero ella es farmacéutica comunitaria, es también nutricionista, si no estoy mal informado, y experta en dermofarmacia, podríamos decir también, efectivamente. Y bueno, experta quizás sin título, pero sí con mucha experiencia en todo lo que es comunicación, sobre todo a nivel digital, ¿no? Participas en varios programas como Salud sin bulos y demás, de comunicación en salud en el mundo de la farmacia, con lo cual de comunicación y salud, pues sabes bastante, ¿no? No sé si me he dejado algo que quieras anotar. No, a mí siempre que me dicen esto de si eres experto en algo, me acuerdo de que había una cita que decía que una persona era experta en algo cuando se había cometido muchos errores en eso mismo. Entonces, bueno, yo errores he cometido muchos, no sé si cara al punto de llamarme experta o no, pero errores tengo unos cuantos encima, ¿eh? Bueno, los errores, lo correcto sobre los errores es que solo lo comete quien se pone a hacer las cosas, con lo cual al final cometer errores es la mejor manera de aprender y de luego al final pues saber cómo funcionan las cosas, ¿no? O sea que errores cometemos todos y como bien dices, ¿no? La experiencia al final son los errores que has cometido antes. Pues sí, te van obligando a aprender cosas. Efectivamente. Bueno, ya hemos dado un poquito de tiempo para que se unan nuestros asistentes que están interesados en el directo, a los que agradezco una vez más que hayan decidido pasar este ratito con nosotros. Y como una pequeña introducción, pues diré que mantener un buen equilibrio de la microbiota intestinal pues es muy beneficioso para nuestra salud, ¿no? Al final nos ayuda a regular y mejorar ciertos síntomas digestivos, situaciones como una mala alimentación, como la vida sedentaria, pues sabemos que perjudican nuestra microbiota, ¿no? Pero al final, a nivel laboral, bueno, pues el estrés es una de las cosas que puede alterar el equilibrio de la microbiota y podría provocar ciertos trastornos digestivos, ¿no? Vamos a hablar en directo con María José Cachafeiro, con farmacéutica comunitaria, para saber un poco, bueno, pues cómo afecta el estrés a la microbiota y de la importancia, a veces, pues si detectamos esta situación, de parar un poquito, echar el freno, relajarnos, respirar profundo y volver a empezar, ¿no? Que a veces es algo que deberíamos hacer más a menudo, ¿no? Y en esto también cometemos errores y podemos decir que somos casi expertos, ¿no? Sí, sí, seguro que sí. Seguro que sí. Y el aprender a decir que no, que nos cuesta a todos tanto, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues si te parece, por empezar por algún sitio, empecemos por el principio. ¿Qué es la microbiota intestinal? ¿O qué podemos decir que es la microbiota intestinal? Bueno, pues así dicho un poco, pues siguiendo un poco las definiciones habituales, podemos decir que son el conjunto de microorganismos que viven en nuestro intestino de forma habitual, manteniendo un equilibrio y que nos proporcionan pues ciertos beneficios, o sea, nos ayudan a realizar pues ciertas funciones. De una forma un poco menos ortodoxa, pero a lo mejor más claramente entendible, pues a mí me gusta a veces en el mostrador decir que son los bichitos buenos que tenemos en el intestino y pues efectivamente eso, que como son buenos, pues nos ayudan. Muy bien. Pues la verdad es que sí, la población de bichitos buenos a veces es más fácil para entender un poco porque es un concepto que está muy manido, pero que es complejo de explicar para alguien que no sabe o que nunca se ha puesto a investigar un poco sobre esto, ¿no? Y esa colonia de bichitos buenos, esos bichitos que están ahí viviendo con nosotros, aunque tampoco a veces es muy agradable ponerse a pensar en todos los bichitos que tenemos dentro ahí viviendo con nosotros, ¿qué funciones podríamos decir que tienen? ¿Por qué son útiles para nosotros? Pues la verdad es que tiene muchas funciones. Pues en primer lugar tiene una función protectora del propio, o sea, de la propia pared intestinal, pues porque junto con el moco ejerce un poco una barrera que nos ayuda a que pues, las sustancias que transitan por el intestino o otros bichitos no tan buenos pues no puedan hacerle daño al epitelio intestinal. Por otro lado, es una función digestiva, nos ayudan a terminar de digerir ciertos
nutrientes o aprovecharlos de otra manera que nuestro, o sea, nuestro sistema digestivo como tal no es capaz, y que termine de al efecto de estos bichitos o de estos microorganismos. También, o sea, producen, por ejemplo, pues la vitamina B12 o la vitamina K, que son bastante conocidas y que sin el efecto de la microbiota intestinal, pues no podríamos analizarlas o sintetizarlas. También otras muchas, son como ejemplo. También tiene una función defensiva, es decir, que generan sustancias que nos ayudan a defendernos de otros microorganismos posiblemente patológicos que nos podrían causar daño, y por la simple ocupación del espacio también impiden que estos microorganismos puedan reproducirse o asentarse o hacer sus casitas. Tienen una función de comunicación con el resto del organismo, que pues a través de las sustancias que producen o que metabolizan, pues consiguen comunicarse pues con todo el cuerpo en general. Y bueno, también tienen cierta función metabólica, como decíamos, que pueden ayudarnos en determinados aspectos del metabolismo. Casi nada. Pues sí que hacen cosas los bichitos, ¿no? Sí que hacen cosas. Quizás la más conocida es la digestiva, ¿no? La que todo el mundo, pensando que están en el intestino, pues podría pensar que es lo más habitual, ¿no? O que es lo más claro de todas las funciones, pero se ha hablado de funciones muy interesantes, ¿no? No solo a nivel de, digamos, poder ayudarnos en la digestión o en la sintetización de sustancias a partir de lo que comemos, sino también pues a nivel inmunológico, a nivel de comunicación, de las distintas zonas del organismo, en fin, muchas funciones, ¿no? Al final va a haber que tomarse en serio a estos bichitos, porque van a tener más funciones de las que nos pensábamos. ¿Y qué consecuencias para la salud puede tener que esta microbiota intestinal? Porque entiendo que habrá bueno, unas circunstancias en que la microbiota intestinal podamos decir que esté bien y otras circunstancias en las que microbiota intestinal podamos decir que esté alterada. ¿Qué consecuencias tiene para la salud tener una microbiota intestinal alterada? Pues imagínate, con la cantidad de funciones que hemos comentado que tienen, pues el hecho de que cuando la microbiota intestinal está bien es lo que se llama como eubiosis, cuando hay un equilibrio y bueno, aunque cada persona tiene su propia microbiota intestinal y no son exactamente los mismos bichitos, la que tiene habitualmente y en equilibrio una persona es cuando está todo correcto, es lo que se dice que hay una eubiosis. Y cuando no es así, cuando se produce el equilibrio se altera, se habla de eubiosis. Y es cuando se producen estas eubiosis es cuando podemos ver afectados nuestra salud. Y aunque la microbiota, que se ha avanzado mucho en los últimos años en el conocimiento de cómo funciona y de cómo nos puede ayudar, nos queda muchísimo todavía por avanzar, y hay muchísimas funciones que seguro que, o funciones o problemas que da biosis que seguro que todavía no conocemos, pero cada vez hay más estudios que la relacionan con un montón de patologías, desde un montón de síntomas digestivos, como has comentado, que son los más comunes, claro, y lo más conocido, pero incluso con patologías, pues por ejemplo, de la piel, con patologías a nivel del sistema nervioso central, psicológicas y demás. También hay estudios que empiezan a relacionar problemas de disbiosis incluso con el Alzheimer o con la enfermedad de Parkinson, o sea, que realmente pues hay muchísimas, o sea, las consecuencias pueden ser muchísimas y muy variadas. Y me gustaría aquí comentar que esto es relativamente nuevo el conocimiento de qué pasa y cómo pasa, que aún así hay mucho que no sabemos todavía. Pero Hipócrates decía que toda enfermedad comienza en el intestino. O sea, Sí, y hace tiempo ya sospechaban, ¿no? Algo ya se sospechaba, ¿no? Y hace tiempo de Hipócrates, decía, ¿no? Pues sí. Hace ya unos cuantos años, ya ha llovido, como dices, ¿no? Es verdad, cosas muy interesantes lo que nos estás contando, ¿no? Además, es decir, lo que hablabas, ¿no? De la cuestión de que no hay una microbiota que por sí podemos decir es buena o es mala, sino que cada uno tenemos la nuestra y mientras que funcionalmente, pues
todas sus funciones las haga correctamente, pues podemos decir que está en equilibrio, ¿no? Y hay muchísimas cosas que le afectan. No vamos aquí a hablar de todas ellas, ahora entraremos en alguna en concreto, pero hay muchas cosas que le afectan, ¿no? Y como en todo, quizás en las enfermedades un poco más largas o más crónicas, al final es cuando durante mucho tiempo la estás afectando en una dirección, cuando ya las posibles consecuencias para el organismo pues se vuelven más serias, ¿no? Quizás, pues estas que has hablado de Alzheimer y demás, lo que pasa que eso es verdad que está todavía, bueno, pues que parece que la investigación va por ahí, que también tiene su influencia, pero todavía no sabemos exactamente cómo son estos procesos y cómo se pueden arreglar a través de la microbiota, que ojalá en algún momento pues encontremos la solución a través de la microbiota, ¿no? Pues ojalá, Bueno, pues sí, ojalá. Sería una buena noticia para todos. Sí, una muy buena noticia. Bueno, hemos hablado un poquito de microbiota, un poco digamos, antes de meternos cómo puede afectar la sobrecarga laboral a la microbiota, bueno, pues queda tocar la otra parte, ¿no? ¿Qué es la sobrecarga laboral? ¿Qué podemos entender como sobrecarga laboral? O sea, si quieres, incluso en plan muy coloquial. Muy coloquial, yo te diría que es estar tan Está hasta el mundo, ¿no? Pero en plan un poco menos coloquial, pues se supone que se habla de que la carga laboral es todos aquellos requerimientos, tanto a nivel físico como a nivel psicológico o intelectual, que te produce el trabajo, y cuando hay sobrecarga es porque esos requerimientos sobrepasan a lo que tú puedes dar, o al menos a lo que tú crees que puedes dar. Es cuando sientes que ya no puedes dar, dices que estoy hasta el moño, no puedo, pues eso sería un poco la sobrecarga, ¿no? O lo O que sea, el no puedo con la vida, ¿no? sí, no, o sea, Ya llega a un límite que no. ya no llego, estoy agotado, o sea, agobiado, es esa sensación de decir, no puedo más, es que no doy, ya no puedo. Un poco por lo que has dicho, está todo referido como muy a una situación laboral, ¿no? Pues cada vez me dan más, digamos, tareas o me dicen más cosas o lo que entrego no sirve porque tengo que corregir más cosas, en fin, todo esto que puede llegar a una situación un poco de sobresaturación a nivel laboral, pero hay veces incluso cosas externas al trabajo que también nos ayudan a tener una sobrecarga, ¿no? Que a lo mejor no es laboral, pero también es sobrecarga, ¿no? Hay cosas fuera del trabajo que también están de alguna manera relacionadas con el mismo que nos pueden provocar esta sobrecarga. Pues claro, los factores relacionados con el trabajo pues nos hacen que nos aumente el estrés, pero no es solo los relacionados con el trabajo, o no directamente. Por ejemplo, los atascos o los problemas para llegar al trabajo también suponen una sobrecarga, pues una porque es una pérdida entre comillas, de tiempo, porque ya llegas de mal humor, porque pues ya llegas saturado antes de empezar. También pues los problemas de conciliación o esto que yo creo que se ha visto muy reflejado ahora con todo el tema del teletrabajo y el confinamiento, pues que no es fácil, entonces estás trabajando pero tienes un montón de tareas pendientes en tu cabeza que te sobrecargan, aunque no sea directamente el trabajo lo que te sobrecarga, pero al final tú lo llevas también a tu trabajo y lo tienes, o sea, al final la sobrecarga es tuya, no es solo por el trabajo. Pues un estresor importante, sobre todo en este mundo que tenemos actualmente, pero no es el único. Incluso, pues actividades extralaborales, pues no sé, desde, pues como digo, pues tener que llevar a los niños a extraescolares, no sé, a pues no sé, que tengas un evento, algo con tu familia o bueno, pues, no sé, hay estudios que hablan incluso de las navidades, según con quién pasas la Navidad, si es con tu familia o con la contraria, tu microbiota cambia, imagínate. El estresor es diferente, ¿no? Por lo menos, bueno, uno al menos es más conocido, porque estresores, Sí, pero uno es más conocido, ¿no? sí, uno es más de la familia, entonces se le puede manejar de otra manera, ¿no? Sí. Sí, es verdad. Comentaba alguien de la audiencia, no me ha dado tiempo a ver exactamente quién era, pero sí lo he visto y era interesante. Fíjate incluso que últimamente ha pasado mucho la gestión de la incertidumbre, ¿no? Eso que no tiene por qué estar relacionado con el trabajo, nos ha pasado la incertidumbre a nivel
laboral, pero por una pandemia, no por algo que nos pase específicamente en el trabajo, pero eso también evidentemente es un factor que puede crear sobrecarga, ¿no? Que podemos asociar a nivel laboral o simplemente sobrecarga a nivel general. Claro, la sobrecarga la asociamos a nivel laboral porque yo creo que el resto de la sobrecarga nos lo llevamos también al trabajo. Entonces, el trabajo es un poco como echarle la culpa, aunque realmente, pues en esa base se van acumulando, es un vaso que se va llenando y, claro, luego llega el trabajo y ¡pum!, derrama, ¿no? Pero no es solo, o sea, todo lo que nos afecta, que nos causa pues algún tipo de estrés, ansiedad, pues sobre todo está relacionado mucho con el estrés o con nuestra forma de afrontar el estrés, porque estrés, al fin y al cabo, el estrés no es malo de por sí, y todos tenemos cierto estrés de algún modo o de otro, pero no todos reaccionamos igual al estrés, ni, bueno, ni contamos con los mismos herramientas, ni nuestro cuerpo da igual en todo momento. A lo mejor una cosa que hoy me causa mucho estrés, pues hace una semana no me lo hubiera causado tanto. Bueno, al final el cuerpo es un todo y si tenemos en cuenta pues todos estos bichitos que nos acompañan, que son casi como otro cuerpo, como mismo otro órgano, pues imagínate toda la serie de relaciones que se pueden crear y cómo puede variar de un momento a otro. Está claro. Hay una cosa que, claro, cuando hablamos de sobrecarga, hablamos bueno, que hemos dicho que puede ser específicamente o íntimamente relacionado con el trabajo, o factores externos que al final tendemos a asociar al trabajo, por eso de que siempre, bueno, con la expresión esta dice que fácil es tener niños cerca para echarle la culpa, ¿no? Pues en este caso que fácil tener trabajo cerca para echarle la culpa, ¿no? Pongámoslo un poco así. Pero bueno, quiero decir, al final la emocional sería la sintomatología más esperable, pero hay solo sintomatología emocional, también nos puede aparecer sintomatología física. ¿Cuál sería la sintomatología, digamos, esperable en una sobrecarga laboral? Pues normalmente se combinan ambas. Por un lado está, como dices, emocional, pues eso, ansiedad, irritabilidad, insomnio, no tener ganas de nada, pues estar completamente quemado, pero luego también hay sintomatología física, pues desde dolores musculares, esa fatiga extrema de es que no puedo con la vida, que no puedo, no puedo, realmente no puedo, me levanto cansado, que también está relacionado con el insomnio. Síntomas digestivos, que aunque no son los primeros o que asociamos en un primer lugar, sí que suelen ir acompañando, pues por un lado, porque acompañan a esta sobrecarga, pues relacionado también con cómo vamos a ir hablando con la microbiota, también porque este estrés o esta situación de sobrecarga nos lleva a veces a tener conductas no demasiado sanas, pues a abusar de tóxicos como café, como tabaco, incluso alcohol, a comer de otra manera, bueno, y todo eso, pues evidentemente influye en las digestiones. También aparecen esos síntomas digestivos muy relacionados con este, no sé si llamarle síndrome o bueno, con la sobrecarga, vamos, con todo lo que está relacionado con este estrés laboral. Muy bien. Es curioso porque estos síntomas digestivos que has estado comentando, podríamos decir que digamos, sabiendo que esta sintomatología digestiva a veces aparece, a veces se queda solo emocional, pero otras veces también se va a esa sintomatología física, entre ellos los síntomas digestivos de los que has hablado. ¿Podríamos decir que el estrés a nivel general podría afectar al intestino, a esa colonia de bichitos que tenemos dentro de nuestro intestino? Por supuesto, o sea, lo podemos asegurar, porque para eso ya sí que ya se sabe, funciona en parte, aunque nos quede mucho por averiguar de la microbiota, pues esto sí que lo tenemos, pero es que es algo que realmente nos pasa un poco como con lo de Hipócrates, que aunque no supiera por qué y ya sabía, pues yo creo que hemos relacionado el estar nerviosos con que nos duela el estómago, que incluso nos presente una diarrea, o sea, son asociaciones forma natural ya tenemos, o sea, ya, pues no nos parece raro. Que otra cosa es que sepamos por qué ocurre, o que tengamos claro que puede ocurrir, pero que son cosas que se saben, aunque no fuera de manera científica, por decir de alguna manera. El estrés, aparte de pues, al tránsito intestinal, como digo, puede producir diarrea, pero también puede producir al contrario estreñimiento. También
digestivos, si te hacemos peor la digestión, pues es más normal que aparezcan síntomas como los gases, como la pesadez, como pues el ardor, el hinchazón, todas las molestias digestivas que suelen asociarse pues eso, con la sintomatología intestinal, ¿no? O sea que podemos asegurar ya a día de hoy que sí hay suficiente evidencia detrás de que el estrés afecta a la microbiota. Lo que no sabemos exactamente muy bien cómo ocurren todos estos factores, ni podemos asegurar cómo le va a afectar a cada persona. Pues habrá personas, como has dicho, que se presente más un estreñimiento, otros una diarrea, otros sea más un problema de digestión más pesada o más complicada, o otro tipo de sintomatología asociada, ¿no? Pero sí, digamos que esta sintomatología al final a la microbiota pues le quita ese estado de eubiosis que hemos hablado anteriormente. Muy bien, interesante. Al final la microbiota hay que prestarle atención, hay que prestarle atención a la microbiota. Y hay otro tipo de cosas que has dicho. Por ejemplo, me he quedado con, claro, estamos en situación de estrés, no llegamos a cumplir las tareas a nivel laboral y al final pues hacemos cosas casi inconscientemente, pero que también pueden, o no, ahora nos lo aclaras, afectar a la microbiota, como por ejemplo, pues oye, si normalmente tengo media hora para comer, pues como en 5 minutos cualquier cosa y tengo otros 25 para terminar las tareas. O si me quedo un poco así, que estoy un poco más dormido, pues me tomo 2 cafés más de los que me suelo tomar al día e intento estar más despierto para rendir más. Todo este tipo de acciones pueden afectar también a la microbiota. Pues efectivamente, por un lado, lo que comemos, cómo lo comemos, afecta de manera clara a nuestra microbiota. Es más, eso, como decía al principio, esta parte de productos que nosotros no digerimos y que llegan o sea, no terminamos de digerir y que llegan al intestino, sirven como alimento a la microbiota y en función de qué productos de esos lleguen, según lo que hayamos comido, pues van a tener o van a estar más cómodos unos bichitos u otros, con lo cual se van a producir ciertas alteraciones en ese equilibrio que hablábamos al principio. Algunas de esas alteraciones pueden no tener consecuencias inmediatas, o ya muy a largo plazo, otras sí que se van a notar, pues porque las funciones que cumplen, nosotros vamos a notar, pues eso, que tenemos peor o que producimos más gas o que, pues no sé, incluso que el gas que producimos tiene más o menos olor o mejor o peor olor. Hay mucha sintomatología. Luego, los alimentos procesados que tienen pues muchos conservantes, que tienen normalmente son alimentos también muy especiados, o aunque no sean procesados, las comidas muy especiadas que hacemos en casa también nos alteran, pues porque al final como afectan a cómo van a comer esa microbiota, lo que van a poder aprovechar. También afecta el no masticar adecuadamente, el comer demasiado deprisa, que tú decías al final, en vez de meditar como en 5 minutos, no hago la digestión igual, hablar mientras estás comiendo, porque a veces estás comiendo mientras estás, que pues casi que en una reunión por Zoom con no sé quién parando el vídeo, hace que tragues más aire y que la digestión se vaya a producir de manera diferente. Los tóxicos o que hablábamos pues también influyen en general el hecho de pues el estrés. Hay gente que siempre dice, el estrés me cierra el estómago y no como. Pues no comer también afecta a la microbiota, pero hay gente que al revés está comiendo todo el rato, picando todo el rato y está comiendo todo el rato, supone hacer la digestión todo el rato, supone que nuestro cuerpo esté todo el rato pendiente de que le llegan cosas y de que las tiene que digerir y eso afecta también a nuestra microbiota porque también va a tener que trabajar de una manera más continuada. O sea, que al final, como tú decías, se sabe que afecta, no se saben exactamente los procesos, no está descrito como si pasa A va a ser B, pero sí que se sabe que afecta y además es que luego en el día a día tú lo ves en lo que te cuentan los pacientes o sea, en el montón de síntomas que luego aparecen. No, además es curioso porque no sé si tú tienes la misma impresión que yo, pero a mí me da la impresión de que además esto es casi un círculo vicioso, ¿no? Porque cuanto menos tiempo tenemos para comer, al final peor comemos. Es decir, no, luego si alguien se plantea comer en 5 minutos,
Poca gente conozco que dice, bueno, pues me tomo una ensaladita y ya comeré después algo más contundente, por decirlo de alguna manera, o me tomo, yo qué sé, un filete de pollo a la plancha. Normalmente, si comemos en 5 minutos, pues las comidas son pues, casi en el extremo, podríamos decir, una bolsa de patata frita y una hamburguesa, pero no se me ocurren demasiados ejemplos de gente o incluso de situaciones mías de comiendo con poco tiempo que comas algo razonablemente saludable, por decirlo de alguna manera. Sí, porque al final normalmente te vas a alimentos muy palatables que vienen ya preparados muy rápido, que los tienes muy incluso son más baratos. Es que esto da mucho de sí, este tema, ¿eh? Ya Sí, sí. microbiota. Eh, También pasa bueno, en general el estrés que hablábamos ya causa inflamación, hace que el cuerpo se ponga en un modo de inflamación subclínica que se llama o de bajo grado. Esta inflamación altera la microbiota y al alterarse la microbiota se crean más mediadores de la inflamación, con lo cual es lo que tú dices, que es un ciclo vicioso por varias vías, que o lo frenas o haces algo para pararlo, pues ya veremos qué se puede hacer, o al final cada vez vas a estar peor, porque además luego si comes mal, te sienta mal, tienes síntomas digestivos que te afectan, entonces todavía como te molesta, pues también a veces evitas comer o estás peor y entonces comes también cualquier cosa, no sé, tomas un vaso de leche, por decir, de manera que no estás aportando los nutrientes que tu microbiota necesita para volver a ponerse bien, con lo cual es que al final es un poco, es complicado si no conseguimos darnos cuenta y frenarlo. Bueno, al final daremos, o espero que nos des algunas pautas para intentar solucionar un poquito todo este tipo de cosas o qué podemos hacer un poco para solucionar este tipo de cosas, pero es verdad que es algo que a veces como nos dejemos llevar, pues es un círculo vicioso complicado de controlar. Oye, hemos dicho, nos has contado que está claro que el estrés afecta a la microbiota, que eso podemos decir a nivel de hoy, lo podemos asegurar sin temor a equivocarnos, pero tanto como que en función de cómo sea la composición de nuestra microbiota, bueno, más que cómo sea la composición, de si está en equilibrio o no está en equilibrio, como has hablado anteriormente, podemos decir que la función cerebral, es decir, ese famoso eje intestino-cerebro, existe, es real y ya está demostrado, o eso es mucho decir a día de hoy. No, está demostrado que existe esa comunicación continua entre la microbiota y el cerebro, que lo que se hace a través de que nuestra microbiota, como ya comentaba al principio, así un poco por alto, produce determinadas sustancias que al final sirven de comunicación con el cerebro, le mandan información continuamente. El cerebro está recibiendo continuamente información sobre el estado de la microbiota y sobre el estado de lo que hay en nuestro intestino. Una de las cosas que comentaba antes, esto de la comida, de comer continuamente, nosotros cada vez que comemos, nuestro cuerpo tiene que estar pendiente de que, bueno, aparte de digerir lo que comemos, tiene que estar pendiente de que realmente en vía digestión no lleguen tóxicos o patógenos, o sea, no llegue algo que nos pueda hacer daño. Entonces, forma de estar pendiente, en cierto modo, preparándose, como si preparara al ejército para, por caso, tengo que defenderme, ¿no? Y eso hace que tengas, pues eso, esta ligera inflamación que hablábamos también, que está ahí a la espera de a ver si tiene que actuar o no tiene que actuar. De manera que al estar comiendo continuamente, mantenemos ese grado de inflamación continuamente. Aparte de otros problemas metabólicos, que eso daría para muchos directos, y que a lo mejor, oye, yo queda, a lo mejor algún día lo sabemos, pero realmente sí que, y toda esa información está llegando toda al cerebro. Una, como digo, por la producción o dejar de producir ciertas sustancias que van a mandar esa información al cerebro, incluso a día de hoy hay estudios que indican que algunos microorganismos son capaces de desplazarse a través del nervio vago desde el intestino hasta el cerebro. O sea, se han encontrado pues pruebas de que no se sabe muy bien cómo todavía, o sea, cómo es en sí el mecanismo, pero sí que se ha comprobado que puede producirse esa mutación.
Así que imagínate, y al revés, del cerebro está llegando información continuamente también al intestino. Se habla de que el intestino es el segundo cerebro y hay quien dice que incluso a lo mejor es el primero, que habría que verlo. Que habría que ver, ¿no? Habría que ver. Fíjate, según estabas hablando, me ha venido el dicho este muy de madre de decir, deja de comer un rato, que es que no le has dado tiempo a que tu estómago le envíe la señal al cerebro de que ya estás saciado, de que ya no tienes más hambre. Que eso nos lo han dicho, por lo menos a mí, varias veces, ¿no? Pero es verdad, es Pero es curioso real, que, que también es... sí, 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 que al final nos pensamos cuando estamos comiendo continuamente, que está trabajando continuamente el intestino y el estómago, y que de alguna manera mandamos sobre trabajo, pero también el cerebro, pues partes del cerebro que tendrían que estar descansando más tiempo a lo largo del día, pues están ahí sobre trabajando, ¿no? Y eso también es algo a tener en cuenta porque también afecta a nuestra salud al final. Bueno, hemos visto y nos has hablado muy bien yo creo que ya todo el mundo tenemos claro que la sobrecarga muchas veces laboral y otras veces asociada al trabajo, aunque no sea 100% laboral, afecta a la función digestiva en general y a la microbiota en particular. Pero bueno, si te parece, cuéntanos un poquito qué podemos hacer para solucionar esta problemática, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, primero, por centrar un poco una serie de consejos, ¿qué podríamos hacer para que no exista la sobrecarga laboral o para sobrellevarla lo mejor posible, porque a veces no tenemos posibilidad de hacer que no exista, ¿no? Efectivamente, el problema es que no siempre está en nuestras manos hacer que no exista. Ojalá pudiéramos todos decir, pues mira, no, vamos a trabajar solo hasta donde podemos, sin estresarnos y sin... Pero bueno, la realidad no es esa. Todos sabemos que, bueno, a veces porque no depende directamente de nosotros y otras veces porque aunque seas tú el jefe o tu propio jefe, pues las cosas vienen como vienen, pues aprender justamente eso, que las cosas vienen como vienen y que, pues que hay que vivir con incertidumbre y capaz de gestionarlo. Pues intentar en la medida de lo posible delegar si puedes. A veces no puedes porque tú eres el último, ya no hay en quién delegar más, o sea que o lo haces o lo haces. Intentar descansar mejor, pues tener una buena higiene en el sueño, pues saber dejar los aparatitos, eso que justo yo no hago, aunque ahora os al menos una hora antes de irse a dormir, no estar expuesto a la luz azul de pantallas, de ordenadores, de móviles, esto de acostarse con el móvil en la mano y levantarse con el móvil en la mano, pues no es bueno para nuestra sobrecarga general, no laboral, pero general. Intentar, en la medida de lo posible, pues, establecer una cierta conciliación, repartir tareas, tanto en casa como fuera de casa. Incluso pues meditar, que puede ir bien, o meditar de una manera quizá un poco menos, o sea, la meditación a veces la asociamos un poco más pues, con temas más espirituales, pero sí el mindfulness, que no deja de ser una meditación, pero sin ese contenido a lo mejor más espiritual, hacer ejercicio físico sin pasar, que tampoco también te puede acelerar y llevarte al estrés el ejercicio, pero un poco de ejercicio físico también es conocido que, pues no sé, lo típico que salgo a correr y parece que mola mala leche, ¿no? Pues es verdad que te ayuda a generar pues sustancias que te animan y que te ponen por humor. Entonces, pues es lo que podemos hacer es eso, aprender a, como decía antes, a decir que no cuando está en nuestras manos y a no querer hacerlo todo. No sé, realmente son consejos bastante que si los pensamos todos los tenemos claros, pero el problema es que luego no los llevamos a la práctica. Intentar ver siempre el lado positivo, no estar repasando lo malo continuamente, que todavía lo hacemos más grande, pues eso, no sé, tomarse las cosas con cierta calma y ser conscientes de que el mundo no se acaba, pues si no se acaba con el COVID, pues imagínate si tú no llegas un día a una cosa, pues ¿qué le vamos a hacer? O sea, hay que intentar cumplir, evidentemente, sobre todo cuando tu trabajo afecta a otros, pero bueno, que tampoco hay veces que somos nosotros mismos los que nos hacemos esa sobrecarga por la presión que nos autoinfligimos, ¿no? A nosotros mismos. Sí, está claro. Y es que tampoco, o sea, intentar tener una
mente lo más sana posible, pero que tampoco hay mucho misterio. Es lo que pues, luego no depende de ti, hay cosas y tienes que tomarlas como vienen. Está claro. No, pero fíjate, yo hay de todas las cosas que has dicho muchas, hay dos cosas que sí me las anoto, ¿no? Para deberes propios, ¿eh? Uno es cuidar el momento de la comida, por mucha prisa que haya. Bueno, pues quizás si solo hay 5 minutos para comer, pues que lo que comamos no sea lo que comeríamos, sino que sea algo más bien un pequeño snack saludable y luego cuando haya tiempo, pues dedicarle a comer el tiempo necesario y algo racionalmente sano, ¿no? Y cuidar más un poco la higiene del sueño, ¿no? Que quizás es algo que también de vez en cuando desatendemos en cuanto a costumbres de pantallas y demás, como has dicho, ¿no? Muchos, son dos cosas que yo me las anoto también porque también las tendría que hacer. Para lo que dices de la comida, está bien tener siempre algo preparado, pero algo preparado por ti, no algo que compras ya preparado. Hay ciertas, pues recurrir, como digo, yo intento decir siempre en la consulta, a las conservas saludables, que también las hay, productos, pues a lo mejor verduras congeladas o que solucionan un momento que dices, es que necesito algo rápido no, y si no, es que si no al final vas a caer, porque si no tienes nada, no te vas a poner a cocinar una hora, si tienes 10 minutos para comer. Entonces, No, está claro, y a veces te pilla en el momento que lo único que tienes a mano es una máquina expendedora donde normalmente las cosas saludables, pues no, no es lo habitual. esa es otra guerra que hay que empezar a intentar, Sí. pues sobre todo en determinados sitios como pueden ser hospitales y demás, que hubiera pues otras opciones un poco más saludables, por lo menos. Pero a veces la opción de la fruta preparada, yo la compro mucho ya preparada de supermercado y es muy cómoda porque ya no tienes ni que pelarla, ya no tienes la excusa de pelarla. La fruta es una comida, una fast food realmente, ¿eh? Sí, Pero no es de la que nos acordamos normalmente. no, normalmente la fast food la tenemos asociada a otras cosas, pero hay fast food que puede ser buena incluso. Mm. Oye, otra cosita, porque has hablado mucho de la meditación y estoy totalmente de acuerdo contigo, que a veces tenemos un poco el pensamiento en mente más espiritual, pero a veces es simplemente, oye, párate 5 minutos, haz 3 respiraciones, 4 profundas, tranquilamente, incluso en tu sitio de trabajo y tal, y eso también nos puede ayudar bastante a rebajar el estrés y como efecto secundario mejorar nuestra microbiota puntualmente, ¿no? Pues sí, porque al momento en el que rebajemos el estrés, como hablábamos, rebajamos el estrés, rebajamos inflamación y ya la microbiota ya va a estar un poco más tranquila, que no parece que está sino todo el rato que la tenemos así como esperando a que llegue el ataque, ¿no? Porque al final el estrés, como habla o como se suele hablar, es bueno porque se supone que nos tenía que preparar a ese posible ataque del león, pero es que hoy en día el león casi nunca está ahí, entonces lo que están son una serie de circunstancias que aunque generemos estrés, no vamos a poder funcionarlas y entonces el problema del estrés se cronifica. Y entonces pues llegamos a estar quemados, a estar saturados y a no poder con la vida. Está claro. Bueno, pues ya hemos visto que a nivel de comida, a nivel de alimentación, a nivel de estrés, controlarlo un poco y a nivel de sueño podemos mejorar esa sobrecarga, ya sea laboral o externa, asociado al trabajo. Y a nivel de microbiota, si ya tenemos una sintomatología o una disbiosis que nos ha provocado una sintomatología, ¿qué podríamos hacer para mejorar? Bueno, pues para mejorar la disbiosis o las alteraciones en la microbiota, pues lo primero, tener cuidado con la alimentación, que ya lo hemos dicho, pues evitar la comida basura, evitar picotear constantemente, evitar pagar con la comida ese estrés, que también es algo muy habitual, pues como si me como lo que pillo, que parece que calmo, intento calmar la comida, o incluso al revés, que digo, pues es que no voy a comer nada porque estoy nerviosa y tampoco, o sea, ni lo uno ni lo otro. Al final todo es cuestión de equilibrio siempre, ¿no? En la vida, yo creo. Y luego, si ya existe esa disbiosis como tal, pues se podría hacer un tratamiento con probióticos. Por ejemplo, eh, Gel tiene el gel que combina dos cepas de lactobacillus y dos de bifidobacterias, además de
los fructooligosacáridos o vitaminas y glutamina, también que te ayuda en caso de que haya una disbiosis o incluso en caso de que se haya empezado a formar, o sea, a ver esas uniones entre las células del epitelio intestinal que se estén empezando a formar lo que se conoce como hiperpermeabilidad intestinal y que para eso la glutamina pues ayuda a cicatrizar o a volver a unir esas células para que no puedan pasar sustancias que no deberían de la luz intestinal hacia nuestro cuerpo, hacia el organismo, hacia la sangre o otros tejidos. Entonces, al final, si la disbiosis ya está, lo ideal siempre es prevenir, intentar evitar que produzca esa disbiosis, pero una vez que ya se ha producido, pues lo que hay que intentar es solucionarla y para solucionarla a día de hoy, aparte de con intentar recuperar esos buenos hábitos que deberíamos tener de forma ya de siempre, no solo cuando tenemos el problema, pues sobre todo los de a nivel de alimentación, pues el tratamiento con probióticos es la opción que tenemos hoy día. No, de momento no hay otra opción. Bueno, pues ya bien sea probióticos orales o, bueno, en los casos más graves y ya en determinados, aunque también hay que tener cierta precaución y hay que ir a especialistas, pues lo que se habla de trasplantes de microbiota o trasplantes fecales, pero bueno, que eso ya es un poco más a desmano de lo que es el uso habitual, ¿no? Sí, del uso habitual. Mm. Es verdad que es curioso y cada vez que estamos haciendo más y más directos y estamos, bueno, pues siempre intentando dar consejos y demás, la cantidad de cosas que se solucionarían solo con hábitos de vida saludables. Quizás, a veces se hablaba de que la alimentación sea tu medicina y, bueno, la alimentación habría que añadirle quizás alguna cosita más, ¿no? La alimentación, el ejercicio, el sueño, en fin, pero cuidando esas pequeñas cosas, pues se arreglarían muchos problemas de los que tenemos actualmente, ¿no? Pues sí, yo no sé si, pues seguramente si lo conoces, porque de este tema tú también estás muy formado, pero sabes que hay estudios que hablan de que existen ciertas cosas comunes en la microbiota intestinal de estos supercentenarios que viven en las zonas azules, estas poblaciones que alcanzan pues, edades muy avanzadas con muy buena calidad de vida, que no solo que vivan muchos años, sino que viven muchos años con salud, que al final es muy importante. Y también, entre otras, aparte de que suelen comer de manera más natural y más productos que ellos mismos cultivan bueno, que tienen de cercanía, aparte de que suelen vivir sin estrés que nosotros tenemos en zonas normalmente no urbanas, sino más bien tipo rurales y demás, o sea, sí que hay estudios que dicen que hay ciertos patrones microbiológicos eh, de su microbioma intestinal que tienen en común o que comparten. Lo que ya no está tan claro es si viven más porque tienen ese microbioma o si tienen ese microbioma porque viven más. Que haya esa relación más complicada pues sobre todo en estos temas que dependen de muchos factores, no de uno solo, pues es más complicada de establecer. Pero bueno, que está claro que algo tienen en común que los demás no tenemos, o que algo no estamos haciendo bien. Y ellos al final lo que tienen es hábitos muy saludables. Sí, está claro que en la microbiota todavía nos falta mucha investigación para saber exactamente qué llegó primero, si el huevo o la gallina, ¿no? En este caso, de la salud, la microbiota, o sea, llegas a mayor edad porque tienes una microbiota con esas características, o es al revés, que al llegar a esa edad tienes esa microbiota, pero es verdad indudablemente que algo tiene que ver y que los hábitos de vida saludables, pues deberíamos hacer un esfuerzo todos por implementarlos más y más. Oye, ha sido un placer. No sé si nos dejamos algo en el tintero, ¿quieres añadir algo más? ¿Alguna conclusión a modo tip final, Estrella? Pues, hombre, de estrella no, pero a mí algo tipo que me gustaría pues remarcar un poco lo que tú has dicho, que si intentáramos seguir los hábitos de vida saludables y tomar las cosas con cierta calma, y reconozco que yo soy la primera que no lo hago, no estoy aquí intentando adoctrinar a nadie porque yo soy la primera a la que le cuesta mucho, seguramente todos tendríamos mejor calidad de vida y una salud pues nuestra y de nuestro microbioma mucho más adecuada. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por por haber aceptado la invitación y habernos dedicado este ratito para hablar de sobrecarga
laboral y no tan laboral y la microbiota. Agradecer mucho a todos los asistentes que nos hayan acompañado durante este ratito para estar con nosotros y que esperamos que les haya resultado interesante. Y sin duda, si te parece bien, algún día repetiremos, que hemos dejado varios temas ahí en el tintero, igual o más interesantes del que hemos abordado hoy. Es que el tema de la microbiota da mucho de sí, me parece interesante, además que es un tema del que conocemos tan poco que a poquito que rasquemos siempre salen cosas que dices, pues esto tengo que buscar información porque suena bien. Y nada, que el placer ha sido mío, que de poder pasar un ratito charlando contigo y además de un tema que me gusta tanto. Y nada, eso, que cuando quieras me vuelves a invitar, aquí estaré. Muy bien, pues nada, a todos decirles que igual que en Gel Spain hay consejos muy interesantes y que son aconsejables de seguir, pues la Botica de TT, que es la cuenta oficial de María José en Instagram y también ahora en la farmacia La Pomar, ¿no? Es Saludos. exactamente el nick de la cuenta de Instagram de la farmacia, donde ahora, bueno, pues estás emprendiendo una nueva aventura, pues allí consejos interesantes y hábitos de vida saludable que seguro que podemos encontrar con mucho interés. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos por habernos dedicado este ratito y nada, hasta otro día. Hasta luego. Gracias, hasta luego.